Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 2 de abril de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual la cifra más relevante de la semana fue por supuesto la publicación del IMACEC, el índice mensual de actividad económica, correspondiente al mes de febrero, publicado ayer miércoles por el Banco Central, cifra que muestra una contracción de la actividad económica en el segundo mes del año del 0.3%, muy por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situadas en esperar una expansión, un crecimiento de la actividad económica del 1.3%. Recordemos que esta cifra es la segunda consecutiva que marca en zona de contracción, dado que esta medición en el mes de enero marcó también una contracción del 0.5%. Por supuesto, una mala noticia para la economía local y desde el punto de vista de estrategias de inversión. Sería en un escenario normal un factor para que el Banco Central, dado que un decrecimiento económico no produce presión inflacionaria, eventualmente evaluara con la inflación controlada un recorte en la tasa de política monetaria, que es un factor alcista para la renta fija local y por supuesto para nuestras estrategias de inversión. Sin embargo, recordemos que estamos en un contexto potencialmente inflacionario con el alza del petróleo en el mundo y una alza bastante notoria en el precio de los combustibles, lo que evidentemente es un factor inflacionario. Será extremadamente relevante conocer el IPC de los meses de marzo y abril y estar por supuesto atentos a la publicación de la encuesta de operadores financieros y expectativas económicas por parte del Banco Central, que nos entregarán las expectativas respecto a inflación y tasa de política monetaria del mercado local. Nuestro escenario base, estrategias de inversión, está alineado con lo manifestado por el Banco Central respecto a que la inflación en su medición anual durante los próximos meses podría llegar al 4%, pero que el efecto inflacionario eventualmente debería ir perdiendo fuerza para que durante 2027 la inflación vuelva a la meta del Banco Central, que es del 3%. En nuestro escenario base de estrategias de inversión no esperamos alza en la tasa de política monetaria, y si a eso le sumamos un potencial acuerdo y término respecto al conflicto en Oriente Medio y una convergencia del petróleo hacia precios más bajos, nos parece que el mercado volverá a evaluar un potencial recorte de tasas por parte del Banco Central en los últimos meses de 2026 o durante el primer semestre de 2027, factor alcista para la renta fija en general y por supuesto para nuestras estrategias de inversión en renta fija y en el mercado accionario local. Revisamos hoy fondos recomendados de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital, en la distribución de fondos y en el uso de dichos instrumentos de inversión para llevar a cabo las estrategias de inversión referidas a clientes que cuentan con la asesoría de Upside Capital. Los dos fondos recomendados de renta fija local por Upside Capital en Sura AGF. Sura Renta Local UF mantiene un retorno en lo que va del año del 2.39% y del 1.17% durante los últimos 30 días, y fondo Sura Renta Bonos Chile mantiene un retorno del 1.01% en los últimos 30 días y del 2.21% en lo que va de 2026. El IPSA marca un retroceso durante esta jornada del 1.08%, cotizando en 10.739 puntos, alejándose ya de manera más estable de la zona de 10.100, 10.000 puntos, que eventualmente podría mostrar correcciones más fuertes en la renta variable local. El IPSA mantiene un retorno durante 2026 del 2.46% y durante el último año del 39.49%. En nuestro escenario de estrategias de inversión, seguimos viendo un potencial alcista del IPSA entre un 20 y un 25% durante 2026, sobre todo en el escenario de una alza de la renta variable en el mundo ante una eventual resolución del conflicto en Irán, para incorporar acciones locales a portafolio de nuestros clientes, fondos recomendados a través de Sura AGF por Upside Capital, fondo Tobesca Chile Equity, que mantiene un retorno del 37.48% durante los últimos 12 meses, y fondo Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un retorno del 34.5% durante los últimos 12 meses, ambos levemente por debajo del índice. Dólar peso marcó una semana relativamente volátil, comenzando su cotización el día lunes en 926, marcando máximos de la semana ese día en 937, marcando mínimos de la semana ayer miércoles en 910 y cerrando hoy sus cotizaciones semanales en 920,50. El movimiento del dólar ha respondido durante las últimas semanas, por supuesto, a el desarrollo del conflicto armado en Irán, dado que el dólar en el mundo es un instrumento de refugio frente a la incertidumbre y la volatilidad que estos conflictos armados presentan. Mientras continúen las hostilidades en Oriente Medio, probablemente tengamos al dólar cotizando en un pequeño canal que ya empieza a consolidar por la parte baja en 910 y por la parte alta en 934. Sin embargo, es importante recordar que nuestra visión de dólar peso en el mediano largo plazo es bajista, principalmente por dos factores. Uno, una eventual caída del dólar en el mundo, que debilitaría las cotizaciones del dólar en Chile ante el ciclo de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, que si bien se retrasa en este contexto de potencial mayor inflación en el mundo, las expectativas del mercado siguen estando a diciembre del 2027 en esperar 1 a 2 recortes de tasa por parte de la Reserva Federal.
Eso debilitaría, como dijimos, al dólar en el mundo y haría lo propio en Chile. Por otro lado, también una esperada recuperación de las expectativas respecto a la economía local y el crecimiento económico en sí llevarían al peso chileno a ganar valor frente al dólar, haciendo las cotizaciones del dólar en Chile tiendan a caer. Una eventual resolución del conflicto en Oriente Medio haría que el dólar en Chile probablemente caiga por debajo de 900 pesos para buscar objetivos en los precios anteriores al estallido del conflicto en un canal ubicado entre 874 y 850 pesos. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, hay varias cifras que comentar durante la semana. Confianza del consumidor de Conference Board, 91.8 puntos por sobre los 87 puntos que esperaba el mercado. Encuestas de empleo levemente por debajo de las estimaciones del mercado. Cambio en el empleo no agrícola ADP, medición de creación de empleo referida principalmente a la creación de empleo privado, 62.000 nuevas plazas por sobre las 41.000 que el mercado esperaba. Y ventas minoristas creciendo por sobre las estimaciones del mercado también. Recordamos que las cifras más relevantes del calendario se darán a conocer mañana. Las cifras de empleo del mes de marzo, creación de empleo no agrícola, tasa de desempleo y PMI del sector de servicios, que por supuesto incidirán en el movimiento de los mercados durante los próximos días y en las expectativas de los inversionistas respecto a potenciales recortes de tasa de política monetaria. Es importante también destacar que durante esta semana tuvimos declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, manifestando que por ahora considera estables las perspectivas de inflación, lo que significa que por ahora la Reserva Federal no está considerando aumento en la tasa de política monetaria debido a los precios del petróleo. Sin lugar a dudas, la atención del mercado y del mundo sigue estando en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante los primeros días de esta semana, en general, reinó el optimismo, sobre todo el día martes, con S&P y Nasdaq subiendo casi un 3 y un 4%, producto de artículos de prensa y declaraciones, principalmente de Donald Trump, respecto a que estaba dispuesto a abandonar la guerra, incluso si el estrecho de Hormuz permanecía bloqueado, que la presencia de la fuerza estadounidense en Irán no pasaría de 2 a 3 semanas más, manifestando también que el líder de Irán había solicitado un alto al fuego a Estados Unidos y que la guerra acabaría muy pronto. También durante los primeros días de la semana, Irán reconoció ciertas conversaciones con Estados Unidos, mostrándose dispuesta a poner fin a la guerra si se ofrecían garantías de seguridad. Lo anterior se vio empañado por el discurso que el presidente Trump dio ayer televisado, manifestando que en términos generales los objetivos militares de Estados Unidos están próximos a cumplirse, pero que durante las próximas 2 a 3 semanas golpearía con extrema dureza a Irán, lo cual el mercado interpretó como un escalamiento del conflicto, retrasando el fin del mismo y por ende manteniendo los niveles de incertidumbre, volatilidad y alza en el precio del petróleo. Sin embargo, esto se vio relativamente mermado en el comportamiento de los mercados durante el día de hoy, dado que Irán mencionó estar elaborando un protocolo para el tráfico en el estrecho de Hormuz en conjunto con Omán. El protocolo busca facilitar el paso seguro y brindar mejores servicios a los buques que transiten por la ruta, lo anterior mencionado por el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán. También por otro lado, el Reino Unido informó que unos 40 países están debatiendo acciones conjuntas para reabrir el estrecho de Hormuz. En Upside Capital continuamos teniendo como escenario más probable una resolución relativamente pronto de este conflicto armado que provocaría un mejor comportamiento en las principales plazas bursátiles del mundo, caídas en el dólar y eventuales retrocesos en el precio del petróleo, cuya consolidación estará condicionada a ver el nivel de reapertura del estrecho de Hormuz y el real daño a la infraestructura energética de los países productores de petróleo de esa zona. En el mismo escenario, vemos que la presión inflacionaria en el tiempo de este conflicto debería tender a disminuir, recuperando, como decíamos, los mercados, un comportamiento alcista y la Reserva Federal evaluando nuevamente el recorte de la tasa de política monetaria. En definitiva, los precios del petróleo continúan al alza, subiendo hoy el WTI un 11.19%, cotizando en $111 por barril, y el petróleo Brent cayendo levemente un 0.5%, cotizando en $108 por barril. Con el primer semestre ya terminado, los 3 principales índices de Estados Unidos estos mostraron caídas durante el primer semestre. El Nasdaq perdió un 6.76%, S&P 500 un 5.33% y Dow Jones un 4.19%. Hoy estos 3 principales índices cotizan sin variaciones, luego que las últimas noticias desde Irán los hicieran recuperarse durante la jornada, donde llegaron a mostrar caídas cercanas al 1%. Por último, mantenemos nuestra recomendación acerca de, con una visión de mediano a largo plazo, incluir renta variable extranjera en los portafolios sugeridos a nuestros clientes a través de los siguientes fondos. En el caso de Sura, fondo Sura multiactivo agresivo con un retorno del 16.86% durante los últimos 12 meses, y para perfiles más balanceados, Sura multiactivo moderado que mantiene un retorno del 13.27% durante los últimos 12 meses. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana largo. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.